Oye, Tatiana, cuéntame, hoy día ¿Cómo estaba conversando estás? un poco con el chat, sí, estaba conversando un poco con el chat acerca de la ley que tenemos en Chile, que es la ley de plásticos de un solo uso, que la promulgaron precisamente a propósito de lo que vamos a conversar hoy día, que es el Tratado Mundial de Plástico y la campaña que tiene Ajá. Greenpeace Colombia acerca de el Tratado de Plástico. ¿Por qué no nos cuentas un poco más? Pues imagínate que acá esa ley que ustedes tienen en Chile de la ley de plásticos de un solo uso entra en vigencia en julio 7 del 2024. Entonces digamos que también a nivel local Colombia está haciendo parte como de todos esos 69, 70 países que ya tienen como una ley propia para disminuir la cantidad de plásticos que se están generando y que se están produciendo. Entonces, digamos que eso es una vanguardia, la verdad son muy poquitos países, te digo, son 70 o algo así que ya tienen como una ley propia y desde hace como 2 años más o menos, la Organización de las Naciones Unidas se dio cuenta que debía hacer muchísimo más, entonces se inventaron, por decirlo así, una cosa que se llama el Tratado Global de Plástico, que es como la sombrilla de todos esos leyes que hay en todos esos países, incluido Chile, Colombia y Argentina. Entonces digamos que es un paraguas para que a nivel global se empiecen a estandarizar, a que haya un presupuesto, a que se tengan en cuenta todos esos actores que hacen parte de lo que es el plástico, ¿no? Entonces, Ujú. sí, desde Greenpeace llevamos trabajando un montón el tema de los plásticos y específicamente el Tratado Mundial o Global de Plásticos que empezó en el 2022 más o menos. Perfecto, Tatiana. Oye, y dentro de la normativa que está en el Tratado de Plásticos, algunas que sean dignas de mención, que sean novedosas quizás para los sistemas jurídicos latinoamericanos que quizás podríamos empezar a implementar. Sí, digamos que hay como tres cosas, cuatro cosas que desde lo que se llama el sur global nos parecen interesantes. Lo primero es que están tratando de involucrar realmente a todos los actores que hacen parte de la cadena. Obviamente hay unos actores que están más reacios a que se firme el Tratado Global de Plásticos o el Tratado Mundial, pero hay otras situaciones como lo son los recicladores de oficio, los cartoneros, los recuperadores en diferentes partes de Latinoamérica se llaman distinto, pero básicamente eso es como la primera cosa que nos parece interesante y es que los están teniendo en cuenta como para todo ese proceso de transformación y de eliminación y de reconversión de todo lo que es el plástico. Entonces, digamos que los actores principales que están participando, porque hemos estado con ellos en las negociaciones del Tratado Global de Plásticos, son los recicladores de oficio, que en Latinoamérica son muy conocidos y son realmente están a la vanguardia de todas las organizaciones. El otro tema es la parte de la reducción, de lograr reducir al máximo la cantidad de plástico que se está generando ahorita. Entonces, digamos que esa es otra cosa interesante que los países como los nuestros podían tener en cuenta. Entonces, son cosas chéveres, son cosas que logran esa eliminación progresiva que se quiere del plástico. Eh, el tema de que haya un tratado global mundial que sea jurídicamente vinculante para que todos los países se puedan alinear con las leyes o las políticas que se están creando o que se vayan a crear, pues realmente funcione y se pueda parar esta contaminación plástica que realmente, si te pones a pensar, tú qué sabes, hay tres crisis climáticas y una de ellas, pues obviamente, es la contaminación por plástico. Oye, Tatiana, yo sé que mucha gente sabe, yo creo que la población está muy enterada. De hecho, hay una encuesta por ahí que salió en abril acerca de que la ciudadanía en general está muy de acuerdo con que se regule el tema de los plásticos, que hay mucho plástico, que se usa mucho plástico. Entonces, hay una percepción ciudadana positiva de todas estas leyes que vienen a reducir el plástico. Ahora, eso es el plástico que se puede recuperar, porque yo había escuchado por ahí que el plástico también tenía efectos nocivos, no los plásticos particularmente, sino que también los microplásticos en las especies y en las personas. ¿Tú sabes qué consecuencias puede traer en las personas los microplásticos? Sí, sí, la verdad es que cada vez
están saliendo muchísimos más artículos científicos, hay muchas más evidencias, y la contaminación plástica está afectando a todo el mundo, a todos los ecosistemas. En los lugares más recónditos del mundo tú te estás encontrando plásticos o microplásticos. Hace poco Greenpeace Colombia estuvo haciendo una expedición a una de las islas más lejanas de Colombia y encontramos plásticos. O sea, realmente Uf. es una problemática muy seria. Y sí, la verdad también de esos estudios se puede decir que hay unos que nos están diciendo que ya más de 700 especies marinas, por ejemplo, se están viendo perjudicadas por esta contaminación plástica, porque además de que el plástico es muy contaminante, cuando llega al agua pierde otras propiedades y hace que sea mucho más contaminante. Y hay estudios científicos donde se muestra específicamente que ya hay rastros o trazas de microplásticos en la sangre de las personas, por ejemplo, que tú dices Wow. cómo llega ahí, y también en el cerebro. Entonces tú dices, bueno, realmente somos muy vulnerables. En ecosistemas también hay una cantidad de plásticos que se están viendo perjudicados y pues por ende las especies, hay 5 o 6 especies marinas de tortugas marinas, perdón, en Colombia, por ejemplo, y de esas 6, 5 ya han tenido algún problema de microplásticos. En Colombia, por ejemplo, que es como de los datos que te puedo decir que estoy acá, sí, se han encontrado muchísimos microplásticos en los dos mares, en el Pacífico y en el Caribe, en una cantidad de metro cuadrado que están haciendo los estudios. Entonces, realmente hay unas estadísticas que te dicen que en 20 años, para el 2050, absolutamente todas las especies de aves marinas van a estar alimentándose con plásticos o en algún momento han consumido plásticos. Y lo que te decía, 700 especies marinas también están afectadas. Entonces pues sí, realmente somos muy vulnerables, nadie se salva. En los lugares más recónditos que te puedas imaginar se están encontrando plásticos. Sí me sorprendió, no me acuerdo la otra vez, que era microplástico en unos jabalíes que comen trufa, porque claro, se hacía el traspaso de la Sí. tierra a la trufa y de la trufa al cerdo y del cerdo a la carne y la carne a las personas, como que era, ya nada está a salvo realmente.